Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad les vamos a mostrar el dashboard que se diseñó para el análisis de datos de cobertura de vacunación en los municipios de Antioquia entre 1980 y 2024. Los autores son Jordi Calle, Rafael Alemán, Xiomara Giraldo, Camilo Céspedes y mi persona María Carolina Cardona. Bueno, en esta primera página lo que estamos viendo es la evolución de la cobertura de vacunación entre 1980 y 2024. Entonces, así, a simple vista, haciendo como un análisis visual, lo que nosotros podemos observar es que se ve una tendencia creciente, ¿cierto? Más o menos hasta los años 90. Incluso por acá vemos un pico en el año 1989, donde incluso se superó el 100%. Por acá tenemos el porcentaje de cobertura en ese año, la cantidad de vacunados y la población objetivo prevista para ese año. Bueno, ya por acá, luego de eso, vemos como una variabilidad en los 2000, o sea, los primeros años del 2000. La cobertura presenta como unas fluctuaciones, con algunos años de descenso y otros de recuperación. eh, y disminución en ciertos periodos. Por ejemplo, por acá en el año 2010 sí podemos observar que el porcentaje de cobertura fue menor, fue del 63,67%. eh, y ya luego de eso se ve como una recuperación creciente en la última década y vemos que la cobertura se ha mantenido pues, como por estos años con cierta estabilidad. Bueno, y ya pues a nivel general, aunque se ve que la evolución ha tenido altibajos, pues la cobertura de vacunación en Antioquia ha demostrado que, pues ha mostrado como una mejora sostenida con un porcentaje actual del 84,99%, ¿cierto? Teniendo una cantidad de vacunados del 25.110.093 y la población objetivo es de 29.544.824. Por acá se pueden utilizar los filtros. Acá podemos filtrar específicamente en cierto periodo. También podemos mirar filtro, por ejemplo, cómo fue la evolución en esos años para la región del Bajo Cauca. Y también podemos hacer filtros por el nombre de las vacunas. Entonces, por ejemplo, para esta, ¿cómo fue la evolución en ese periodo? Hola a todos, mi nombre es Xiomara y hoy vamos a dar respuesta a la pregunta número 2 que dice cuáles son las diferencias en la cobertura de vacunación entre las regiones y municipios de Antioquia. Primero que todo tenemos dos gráficas. La primera es una gráfica de barras horizontal que nos muestra la cobertura de vacunación por municipio. Las categorías de municipios se encuentran en el eje vertical y en el eje horizontal podemos ver los porcentajes de cobertura. También tenemos una segunda gráfica que es el porcentaje de cobertura por región y las categorías de las regiones se encuentran en el eje horizontal y en el eje vertical podemos ver los porcentajes de cobertura. Bueno, primero que todo podemos observar en la gráfica que en las regiones la cobertura general se encuentra en su mayoría sobre el 80%, cada una de estas. Mientras que en la región del Urabá y el occidente podemos observar que la cobertura se encuentra por debajo del 80%. También en la gráfica de los municipios, la cobertura varía significativamente entre las regiones. Y si observamos acá, Río Negro tiene mayor cobertura de vacunación y el municipio con menos cobertura de vacunación sería La Estrella. Las diferencias significativas que podemos encontrar entre estas dos gráficas es que las regiones muestran una mayor cobertura promedio y menos variabilidad que respecto a los municipios, porque es más uniforme. Pero si vamos a los municipios, vemos que hay una mayor variabilidad y hay más dispersión entre los datos de cobertura.
Y en conclusión, podemos decir entonces que la vacunación es más uniforme a nivel regional, si la visualizamos de esa forma. Y en los municipios pues, se presentan grandes diferencias. Este es un análisis de datos de cobertura de vacunación en los municipios de Antioquia desde 1980 hasta 2024. Esto con el objetivo de responder a la pregunta de qué tan efectiva ha sido la vacunación en los diferentes tipos de población objetivo a lo largo del tiempo. En este caso, quien menor efectividad ha tenido han sido el grupo de población de 6 a 23 meses, ya que aquí solo se ha prestado en la influenza antigripal y esto desde el año 2007 hasta el año 2019. El segundo grupo de poblacional, que es de menores de un año, es quien mayor cobertura ha tenido en la gran variedad de tipos de vacunación, incluyendo el BCG, que es donde más cobertura se ha visto, donde mayor efectividad ha tenido, y esto desde el año 1980. Por otra parte, el tercer grupo, que es de un año, ha tenido una cobertura media en los diferentes tipos y su mayor efectividad se ha visto es en la triple viral sarampión desde el año 1995. Bueno, en esta gráfica de columnas se muestra claramente las variaciones en el porcentaje de cobertura para diferentes tipos de vacunas, ¿cierto? Aquí podemos observar que la vacuna BCG es la que tiene la mayor cobertura, alcanzando un 96,66%, ¿cierto? Podemos notar también que va seguida por la vacuna contra la fiebre amarilla con un 92,53. También vemos que otras vacunas como la triple viral y la vacuna contra la hepatitis presentan niveles de cobertura relativamente altos, ¿cierto? Superando el 90%. Sin embargo, podemos notar una disminución gradual en la cobertura para otros tipos de vacunas, como la hepatitis, como la varicela, el polio y otras también. Pero la vacuna contra la influenza, que es la antigripal, ¿cierto? Es la que muestra la cobertura más baja, con un 51,007%. ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere una posible necesidad de estrategia, ¿cierto? Para mejorar la aceptación o accesibilidad a esta vacuna. Hola, mi nombre es Camilo Marcel Céspedes Areiza. En esta diapositiva vengo a hablarles sobre la pregunta número 4 del taller, que sería la disparidad de la cobertura de lo que presentan los municipios y si podríamos encontrar un factor común entre ellos, como sería ubicación o tamaño de población. Para empezar, en mi población objetivo, mi población de muestreo, ya le he eliminado el cuantil superior para dejar solamente los datos que están por debajo de este cuantil y tener los datos que directamente son muy bajos en cobertura. Si miramos el histórico desde 1980 a 2023, nos damos de cuenta de que ya él nos muestra cuáles son los municipios que directamente tienen baja cobertura, pero si vamos moviendo este histórico nos damos de cuenta que a medida que avanza el tiempo esta diferencia ha ido fluctuando y si miramos de hecho en los últimos 10 años nos damos de cuenta de que solo son muy pocos los municipios que han tenido una fluctuación baja del 75%, pero eh, extrañamente, en el último año se presentaron varios casos de municipios que estaban incluso debajo del 70% de cobertura, como sería Nariño y Campamento, lo que nos deja entender que hubo alguna anomalía en esa época. Si revisamos el histórico completo y nos vamos a revisarlo por región, nos damos de cuenta de que de hecho son ciertas regiones las que principalmente han presentado una variedad en el porcentaje de cobertura, como puede ser el norte y el suroeste, de hecho. Pero principalmente tenemos el occidente con el oriente, que tienen una gran cantidad de municipios que están fuera de cobertura, mientras que el Urabá y el Valle de Aburrá también presentan algunos municipios, pero estos realmente no son comparables como el oriente y el occidente.
Otra cosa que podríamos tener en cuenta es que de hecho, si revisamos los últimos municipios en cuanto a cobertura, son municipios que están siempre alejados y de difícil acceso, o si no, son municipios con baja población. Eso sería todo.